Bueno, sobre Juan no tengo tanta información como tenía sobre Carmen, porque todavía no le han publicado un artículo de toda su vida y trayectoria. Y bueno, tengo lo que me ha mandado y información sobre la producción, entonces voy a explicaros todo eso. Vaya. Juan Martos nació en Huelma, Jaén, en 1953, lo cual encaja bien con sus nombres, ¿no? Martos, Quesada, dos de las ciudades antiguas clásicas de Jaén, que siempre he pensado que tenía que ser de Jaén. Y se doctoró en Filología Semítica por la Universidad de Granada en 1985, con una tesis sobre el derecho islámico en Al-Ándalus. Ha sido, bueno, hasta que se jubiló hace poco, ¿no? Hace un par de años, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense, bueno, en un momento determinado, ¿no? En 1976 a 7, profesor de la Universidad de Orán, Argelia. 1977 a 79, secretario del Centro Cultural Español en Argel. Del 80 a 81, coordinador de los centros educativos españoles en el este de Marruecos, que parece que es como el trabajo que hace ahora Antonio Figueroa, ¿no? Parecido. Ha ejercido como profesor también en Benghazi, en Libia, o lo que queda de él ahora. Marruecos, en las ciudades de Fez y Casablanca, y en Sanaa, en Yemen, en Teherán y en el Cairo. Ha sido secretario de la revista científica Anaquel de Estudios Árabes de la Complutense, ¿no? Y director de la revista Esperia, Culturas del Mediterráneo. Ha sido presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe, miembro de la Junta Directiva de la SEA, de la que fue tesorero entre los años 2002 y 2008, que fue una larga temporada, casi 7 años, ¿no? Que es un trabajo muy duro, como sabemos todos, enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y para que paguemos. A ver, también miembro de la Asociación Europea de Arabistas e Islamólogos y también de la Asociación de Estudios de Iranólogos, ¿no? Ha colaborado con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia y el Centro Nacional de Inteligencia sobre asuntos relacionados con su especialidad. Seguramente no nos lo va a contar. O quizás sí. Ha escrito numerosos artículos y monografías y libros sobre sus dos grandes líneas de investigación, la ciencia árabe, en particular las matemáticas y los matemáticos, y el derecho islámico. También ha trabajado sobre el mundo árabe actual, Jaén andalusí, y ha escrito trabajos historiográficos. Destacan entre sus libros Los muftíes andalusíes, Contribución al estudio de las instituciones jurídicas en el Andaluz, Introducción al mundo jurídico de la España musulmana, El mundo jurídico en Al-Ándalus. Ha estado creando ahí la base de conocimiento que son como libros de conocimiento general, ¿no? Para los cursos en la universidad. Y ha intervenido como editor también en bastantes libros y publicaciones, las actas del Congreso Internacional Razón y Religión en las dos orillas, Encuentro Hispano-Marroquí de Filosofía celebrado en Madrid en el 2007, la revista Iranología 1 y 2, ¿no? Y más, no sé si hay más números ahora, Historia, Religión y Literatura, Miradas españolas sobre Ibn Khaldún en el 2008, Al-Ándalus, un librito con estudios en el 2009, y Fronteras en discusión, la península ibérica en el siglo XII, en el 2012. También tiene publicaciones que he recogido rápidamente, pero no voy a leerlas todas. Hay en Derecho Islámico, he encontrado 13, para que veáis que he hecho mis deberes. Ciencia árabe, especialmente matemáticas, como he dicho, 10 trabajos. ¿Y qué más tenemos aquí? A ver, Historia del Andalus 7, Historiografía y Biografía 4, y Jaén había 2 o 3, ¿no? Y también Mundo Actual 5. Y además algunos se solapan como matemáticos de Jaén
y cosas por el estilo. Me ha dicho que ahora mismo está trabajando en un libro importante sobre la ciencia árabe, que estaremos muy interesados en ver en cuanto salga, y especialmente los matemáticos o todo. Bien, bueno, mientras no tengamos más información, bueno, ahora nos cuentas tú todo lo que quieres decirnos sobre tu vida, trayectoria, consejos, opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, Robert. Voy a ser breve, yo no tengo la facundia, vamos, la retórica de ir a hablar de Carmen. Me pide el presidente de la Asociación Española de Estudios Árabes que esboce una línea sobre mi trayectoria como arabista. Debo confesar que en mis inicios universitarios no fue esta mi vocación originaria. Accedí a la universidad a comienzos de los años 70, en una época en que el compromiso político contra la dictadura alcanzaba un alto nivel en nuestra sociedad, por lo que yo lo que quería era ser abogado laboralista y me matriculé en Derecho en Granada. Lamentablemente, aquel año, en 1969, el ministro Fraga declaró el estado de excepción, me detuvieron y me deportaron durante un año a permanecer en el hogar paterno de Jaén. Por esa época se inauguró en esta ciudad el colegio universitario, que te permitía matricularte en los 2 años de comunes que tenía entonces la licenciatura de Filosofía y Letras. Como mal menor, y para no perder un año, eso hice, eligiendo la lengua árabe entre las 2 optativas de árabe y griego que había. Tuve la suerte de tener 2 profesores que definitivamente me hicieron amar el mundo árabe y el andaluz y me inclinaron hacia los estudios semíticos. Guadalupe Sáez y, en especial, Javier Aguirre, cuya amistad, sabiduría, afinidad política y cultural influyeron en mí de manera decisiva a la hora de decidir mi vida hacia el estudio de lo árabe y el Islam. Lo considero con un gran cariño como mi primer maestro y lamento mucho que hoy no pueda estar aquí. Me hubiera gustado decírselo personalmente. Los 3 años de la especialidad árabe-islámica en la carrera de semítica, cuando era semítica se llamaba, los cursé en Granada, donde tuve la suerte de tener profesores como Jacinto Bosch, José María Forneas, Emilio Santiago, Amador Díaz, Camilo Álvarez, Emilio Molina o Mari Carmen Jiménez Mata. Eran los tiempos en que no éramos más de 5 en clase y compartí banco y exámenes con futuros excelentes arabistas como Pedro Cano, Rafael Pinilla, Beatriz Molina, Miquel Haggerty o Manuel Villar. Como era un arabista en ciernes con ganas de conocer de primera mano el mundo árabe, solicité la plaza de secretario en el Centro Cultural de Argel, donde pasé 2 años intensos y decisivos en mi vida y en mi vocación, que complementé posteriormente con otros 2 años en Marruecos como profesor de formación profesional en Melilla. A principios de los años 80, obtuve la plaza de profesor en un instituto de secundaria en Madrid, donde continué con mi estudio de doctorado, leyendo mi tesis en Granada en 1985 bajo la dirección de don Jacinto Bosch, y continué con mis actividades arabísticas hasta que a finales de los 90 entré como profesor asociado de la Universidad Complutense, obteniendo la plaza titular en el 2002, y en donde permanecí 16 años, la mayoría de ellos como director del Departamento de Estudios Árabes Islámicos hasta mi jubilación en el 2013. Los arabistas de la generación a la que pertenezco, la de los años 70, época de activismo y cambio en España, tenemos ciertas cosas en común, o al menos tenemos unos mismos condicionantes de partida. El arabismo español, prácticamente hasta finales de los años 60, está exclusivamente dominado por estudios sobre el Andaluz, excesivamente personalizado en la figura de Emilio García Gómez, y como complemento por un cierto interés hacia Marruecos por aquello de haber sido nuestro antiguo protectorado. Sobre el Islam, exceptuando la islamología del padre pareja, el panorama era desolador. Fue con los años 70 cuando comenzó en los jóvenes arabistas una preocupación y compromiso contemporáneo por el mundo árabe actual. La cuestión palestina, el nacionalismo árabe, el panarabismo, etc., eran temas recurrentes en nuestros encuentros. Por otra parte, se abre un periodo de multiplicidad de focos de estudio y de interés en el arabismo español. Para el Andaluz, los estudios dan un salto cualitativo al conocimiento de sus aspectos sociológicos, antropológicos, económicos y demográficos, así como un interés de la biografía de todos y cada uno de los andalusíes que aparecen en las fuentes, más allá de los califas, sultanes, dignatarios y principales hombres de letras.
Para el mundo árabe actual, como decía Carmen, se multiplicaron los estudios sobre su actualidad política, sobre su literatura y sus aportaciones culturales y artísticas. Y para el mundo islámico, el interés por el mismo se extendió a países no árabes como Irán y a un estudio del Islam más sistematizado y científico de sus aspectos principales, más allá de la divulgación, analizándolo tanto como un hecho religioso y de civilización. A ello, hay que decirlo, contribuyeron no poco algunos eventos de la época, tales como la creación de la Universidad Autónoma de Madrid en el 69, cuyo departamento de árabe fue decisivo a la hora de preocuparse por el mundo árabe actual, la aparición de revistas como Almenara, Aurak o Mundo Árabe, la reestructuración del antiguo Instituto Hispano-Árabe de Cultura en Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe en el 74, o la creación de la Asociación Islamo-Cristiana en el 68. Comenzamos, los jóvenes arabistas, a leer autores como Montgomery Watt, Francesco Gabrielli, Pierre Guichard, Jeep, Berke, Jacques Berke, Anwar Chehne, Bernard Lewis, Rachel Arié, Claude Cahen, Dominique Urbois, etc. En fin, el arabismo, que hasta ese momento había sido un reducto intelectual y académico en España, reducido casi a una veintena de reconocidos arabistas, enmarcado en solo 3 universidades y a clases exiguas de alumnos, pasa a multiplicarse en los cientos de estudiosos del árabe islam que somos hoy y en clases nutridas, todo fruto del renovado interés por la lengua, la cultura, la sociedad y la historia árabe islámica y andalusí. Debo reconocer que tuve suerte con la época del arabismo que me tocó vivir y me siento orgulloso de los frutos de mi generación. Honestamente, reconozco que soy un arabista de segunda fila, es decir, como aquellos que en la historia de la literatura, cuando tras pasar revistas personalizadas a los principales autores de una época, se les menciona en un apartado titulado «y otros autores». Me explico, no todos podemos ser arabistas de primera. No todos podemos ser Codera, Rivera, Asín, García Gómez, Martínez Montávez, Bernet, Corriente, Viguera, Carmen Ruiz Bravo o Dolores Oliver, por citar algunos ejemplos. Hay arabistas brillantes que han tenido el don de abrir nuevos campos de estudio, de desarrollar nuevas metodologías, de encontrar paradigmas inéditos en nuestra área, que ha dado lugar a estimulantes reflexiones. Pero junto a ellos, también son necesarios los arabistas, digamos, de base, que desarrollen en detalle las nuevas aportaciones, que transiten por los nuevos caminos abiertos, que comprueben y revisen los resultados a los que se ha llegado, que tengan una capacidad de docencia capaz de saber transmitir las nuevas visiones a los futuros arabistas. En fin, me siento más discípulo que maestro. Me siento un buen discípulo que ha tenido la suerte de tener al menos un par de maestros que confiaron en mí y a los que le he sido fiel. Finalmente, respecto a mi línea de investigación y docencia, básicamente puedo concretarlas en 3. El estudio del Andalus en general y de su derecho en particular y sus juristas, la historia de la ciencia hispano-musulmana, en especial las matemáticas y los matemáticos y por último la iranología. Respecto a la primera línea, siempre me interesó cualquier aspecto de la España musulmana y de todo lo que he publicado al respecto destaco mi libro Al-Ándalus, escrito junto a los profesores Souto y Carrasco, que forma parte como volumen sexto de la historia de España de la editorial Istmo. Pero mi interés por la investigación siempre se centró en el derecho andalusí y en sus juristas. De hecho, mi tesis doctoral, leída en el 85, dirigida por el profesor Bosch Vilá y con más de 1.200 páginas, trató sobre los muftíes de Al-Ándalus como una institución jurídica, siguiendo la estela de las nuevas corrientes metodológicas francesas, en particular de Dominique Urbois. Logré biografiar los casi 500 muftíes que tuvo la España musulmana y procedí al análisis de sus vidas, extrayendo conclusiones sobre sus ubicaciones, relaciones con el poder, años de vida, viajes, profesiones, maestros, discípulos, líneas de pensamiento, prácticas jurídicas. En este campo, al margen de los numerosos artículos y ponencias en congresos, quiero destacar mi libro El mundo jurídico en Al-Ándalus, que ha tenido varias reediciones y ha sido traducido al árabe en Marruecos. En cuanto al estudio de la ciencia árabe, en concreto las matemáticas y matemáticos andalusíes, creo que merece la pena poner de relieve la serie de artículos que he dedicado a los matemáticos Maslama el madrileño, Ben Muad de Jaén, Alcalá-Sede o Ben Al-Samag. Y en fin, como obra de referencia en este campo destaco el libro Compendio sobre el arte del cálculo de Ben Al-Samag, escrito junto al profesor Moreno, y la obra próxima para hacer breve historia de la ciencia y la tecnología hispano-musulmana, escrita junto al profesor Escribano, que ha confirmado conmigo varios de mis trabajos en este campo. Y por último, respecto a la iranología, debo reconocer que esta inclinación mía por el estudio del Irán y su cultura vino dado un poco a trasmano y al final de mis años académicos.
Mis desvelos como director del Departamento de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense para que se impartiera dentro del currículo la asignatura de lengua persa me hizo conocer esta cultura, intensificar los contactos con los servicios culturales de su embajada en España, con profesores de la Universidad de Teherán y, sobre todo, con los estudiosos y expertos sobre este tema existentes en España. Juntos fundamos hacia el año 2009 la Sociedad Española de Iranología, de la que formamos parte de su junta directiva desde entonces. En este amplio campo de iranología, al lado de un buen número de artículos y ponencias, quiero destacar mi libro, escrito junto al profesor iraní Herzli, Iranología, que tuvo el mérito de ser merecedor de un premio en la Feria Internacional del Libro de Teherán, el cual me fue entregado por el mismo presidente de la República. En conclusión, con la perspectiva que da encontrarse ya uno de los años finales de su vida y desde la jubilación, creo que acerté al elegir como estudio universitario la filología semítica, que he tenido la suerte de conocer, oír y aprender de grandes arabistas y islamólogos españoles y extranjeros, que he sido un arabista discreto cuya aportación, si no demasiado en cantidad, aunque mis publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos, ponencias y reseñas se aproximan casi a los 200, sí creo que es sólida y digna, que me he esforzado con mi docencia y apoyo en ayudar y orientar a los futuros jóvenes arabistas, y que he dejado una buena estela de amigos en este quebradizo campo del arabismo español, de los cuales me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Esto va a ser interesante para el próximo volumen de las actas, que necesitamos ahí recoger tu vida bien presentada y con los 200 artículos también. Venga, pues con eso ya hemos terminado la sesión de esta mañana.